dos puntos: escándalos, fracturas y el riesgo de repetir la historia del PRI. Porque miren, en política, como en la vida, los ciclos se repiten con variantes de época, pero nuevos protagonistas. Hoy la historia parece querer repetirse en el partido en el poder, Morena. El desgaste no es inmediato, pero los síntomas ya empiezan a asomar, cual grietas en los muros de un edificio que parecía francamente inexpugnable. No es de extrañar que los partidos dominantes en cualquier país del mundo, en su camino hacia la consolidación o el desgaste, enfrenten el juicio público por presuntos actos de corrupción o vínculos peligrosamente cercanos con organismos criminales. La figura de Adán Augusto López Hernández, otrora secretario de Gobernación y hoy pieza clave en el ajedrez morenista, ha sido señalada por sus supuestos nexos con el crimen organizado, como ya dijimos, a través de su más cercano colaborador cuando fue gobernador de Tabasco, su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez. Aunque las pruebas no han recorrido aún la ruta legal definitiva, no está denunciado ni nada, el simple rumor en estos tiempos de redes sociales y juicios sumarios digitales, el simple rumor basta para erosionar la confianza, sobre todo en los segmentos urbanos informados y en las juventudes, en los jóvenes que han decidido dejar de ser espectadores. La narrativa de la pureza y la anticorrupción, estandartes fundacionales de Morena, empiezan a mancharse a la menor sospecha. No olvidemos que la percepción pública suele pesar más que los expedientes judiciales. Basta recordar cómo en los años 80 del siglo pasado, el PRI comenzó a perder su aura de invulnerabilidad por escándalos que, aunque en apariencia eran menores, funcionaron como catalizadores del descontento social. Pero aunado a los escándalos desgastantes de nexos con grupos criminales, todo indica también que el fuego amigo cada vez se hace más presente entre las filas del partido guinda de Morena. Y pregunto, ¿la presidenta Sheinbaum finalmente está deteniendo al grupo de López Obradoristas puros y con ello quiere hacer prevalecer su autoridad en miras a próximos procesos electorales y definición de candidaturas? ¿Hay un rompimiento real con Andrés Manuel López Obrador? Ahora bien, tan peligroso como el desgaste interno de Morena es el riesgo de la fractura con los aliados electorales. El Partido Verde Ecologista y el PT, partidos que han sido clave en la estructura de triunfos recientes, ya han mostrado señales de autonomía. Los ejemplos de Durango y Veracruz son emblemáticos. Ahí, ambos partidos, el Verde y el PT, decidieron jugar solos en no pocas elecciones municipales, desmarcándose, aunque sea tímidamente, de la poderosa maquinaria morenista. La lección es clara. La lealtad política es efímera y cuando perciben que la marca dominante comienza a flaquear, los aliados buscan su propia sobrevivencia. No sería raro que en 2027 Partido Verde y PT intenten capitalizar sus propias estructuras y atrayendo a enojados, a personajes enojados, que no alcancen nominación en Morena, presentando candidaturas separadas y fragmentando el voto de la llamada Cuarta Transformación. La suma en política no siempre es aritmética. A veces dividir es restar demasiado. El fenómeno no es nuevo, Reitero el título. La historia se repite. El PRI, que dominó el panorama nacional durante más de 7 décadas,
comenzó a deslizarse por la pendiente del descrédito popular, en los años 80. Escándalos de corrupción, incapacidad de responder a las nuevas demandas sociales, la incapacidad y desconexión, ¿no?, con sus bases, provocaron que elección tras elección desde los 80, sin excepción, elección tras elección, la hegemonía priista se diluyera, cada vez tenía menos votos, cada año lo veíamos, los que hacemos encuestas, hasta que en el año 2000 el dinosaurio finalmente cayó. Morena, aunque joven, es un partido joven, no es inmune al desgaste del poder ni al síndrome de la soberbia institucional. Sus dirigentes harían bien en mirar el espejo retrovisor y analizar sin arrogancia los signos tempranos de esta desafección ciudadana, porque la caída, cuando llega, suele ser rápida y de consecuencias profundas. En la balanza electoral, la confianza es la moneda más valiosa. Cuando la ciudadanía percibe que el partido de la esperanza comienza a parecerse demasiado a los de siempre, el ánimo de castigo se traduce en votos de deserción, abstencionismo o apoyo a opciones emergentes, ya sea de sus aliados o de partidos chiquitos como MC, por ejemplo. Las encuestas pueden ahora favorecer ampliamente a Morena, lo sabemos en el BEA, pero los escándalos y la desbandada de aliados plantan semillas de duda que, de no atenderse, germinarán probablemente en la boleta de 2027 o seguramente en la boleta de 2030. La historia mexicana enseña que ningún poder es eterno. Morena tiene ante sí la disyuntiva: corregir el rumbo y blindarse ante el cáncer de la corrupción, o repetir el destino de quienes creyeron que el respaldo popular era inagotable. En política, como en la vida, la confianza se tarda años en construir y un instante en perderse. Nos lo dicen todas las encuestas que hemos hecho en el BEA los últimos 25 años. Si alguien construye una carrera de confianza, ¡pum!, en un día, en una semana, la pierde. Y ya para que se recupere, es imposible o cuesta años. Ojalá alguien en la cúpula de Morena lo entienda antes de que para ellos sea demasiado tarde. Pues esa es la columna que hoy les comparto.